was just out. Enlace químico. El enlace químico es la fuerza de los átomos para formar compuestos químicos. Esta unión le confiere estabilidad al compuesto que resulta de este enlace. La energía necesaria del enlace químico es denominada energía de enlace. El enlace químico se define por diferentes tipos. En este caso tenemos enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. El enlace covalente es un alcance covalente, es una fuerza que une a dos átomos de elementos no metálicos para formar una molécula. La fundamental unión de estos átomos son partes de electrones que su capa más superficial, llamada capa de valencia, se unen para así formar la estabilidad de una molécula. Tenemos como resultado un enlace covalente no polar, que el enlace covalente no polar es el que es del átomo que está formado por dos átomos que no comparten electrones por igual. Este enlace ocurre normalmente en moléculas simétricas, es decir, moléculas formadas por dos átomos iguales, como la molécula de hidrógeno y la molécula de oxígeno para así formar agua. También tenemos el enlace covalente polar. Se forma cuando dos átomos comparten electrones, pero uno de ellos tiene mayor atracción por los electrones. Esto hace que la molécula tenga un polo más negativo, con mayor número de electrones, y que el polo opuesto es positivo. Las moléculas con distinta distribución o desequilibrio de electrones se conocen como polares. Por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno. Enlace covalente simple. Cuando dos átomos comparten dos electrones provenientes cada uno en el enlace covalente formado, se llama el enlace covalente simple. Por ejemplo, el cloro es un átomo que posee 7 electrones de valencia en su capa externa, la cual puede llenarse con 8 electrones. Entonces, en ese orden de ideas, sería un enlace covalente simple. Por otro lado, tenemos un enlace metálico, que este tipo de enlace es la fuerza de atracción entre los iones positivos de los elementos metálicos y los electrones negativos, los que se encuentran moviéndose libremente entre los iones. Los átomos de metal están fundamentalmente empacados. Esto permite que los electrones se muevan dentro de una red de átomos. Como podemos ver en la imagen, a esto se refería con la explicación anterior. Los metales son los electrones de valencia, se liberan un átomo original y un mar de electrones se forman alrededor de una estructura completa del metal. Esto hace que los átomos de metal se transformen en iones metálicos con carga positiva que se empaquetan entre sí. Por otro lado, tenemos los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos es la fuerza que se une un elemento metálico como el sodio, magnesio, con un elemento no metálico como el cloro o el azufre. El metal pierde electrones y se transforma en un ion metálico positivo llamado catión. Esos electrones pasan al elemento no metálico y se transforman en un ion cargado negativamente llamado anión. Este enlace lo podemos ver en la mayoría de rocas, minerales, piedras preciosas y con compuestos iónicos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el cloruro de magnesio. Básicamente, esos son los tipos de enlaces que vamos a explicar el día de hoy. Enlace covalente, enlace iónico, enlace metálico. Las estructuras cristalinas se refieren a la forma en la que están organizados, organizadas o empaquetados los átomos, iones o moléculas en los sólidos cristalinos, tales como los diamantes, la sal. Los sólidos cristalinos están formados por redes tridimensionales de unas unidades idénticas, denominados celdas unitarias. Estos se asemejan a pequeños bloques de construcción, idénticos como los legos.
que se unen entre sí para formar los cristales que podemos ver a simple vista. Características de las estructuras cristalinas. Las características, primero una de ellas es que están formados por celdas unitarias que se repiten. Las estructuras cristalinas consisten en la repetición de una celda unitaria a todas las direcciones. Estas celdas consisten en paralelepípedos tridimensionales cuya forma y tamaño están definidos por tres vectores, denominados el vector A, el vector B y el vector C, y por ángulos entre estos vectores. Son estructuras altamente ordenadas. Con ordenada significa que la estructura cristalina se caracteriza por ser uno de los estados de la materia más ordenados que existe. Los cristales son tan ordenados que con conocer bien la estructura de la celda unidad que contiene tan solo un puñado de átomos, se puede reconstruir toda la estructura entera de un cristal formado. Otra de las características es que presenta simetría. La mayoría de las celdas unitarias con las que se puede construir sólidos cristalinos presenta algún tipo de simetría. Esto quiere decir que el contenido de una parte de la celda se repite en otra. Esto lleva luego a acabar a una rotación o reflexión o inversión. Por ejemplo, si una celda unitaria posee un plano de simetría, esto quiere decir que una mitad de la celda es el reflejo de la otra. Tipos de estructuras cristalinas. 7 sistemas cristalinos. Dentro de cada uno de estos sistemas cristalinos se puede distinguir a su vez diferentes clases de celdas unitarias. En total existen 14 celdas unitarias distintas, que se denominan las 14 redes de Brávidas y se presentan a continuación. Tipos de estructuras cristalinas. Una de su primera estructura es el sistema cúbico. Este sistema cúbico, como su nombre lo indica, la celda unitaria consiste en un cubo perfecto. Los tres lados, tanto el A, el B y el C, son iguales entre sí, y sus tres ángulos son todos de 90 grados. Este sistema está formado por las celdas cúbica o simple primitiva, cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en las caras. Otra estructura sería el sistema tetragonal. Este sistema de estructura cristalina del vector A al vector B son iguales, pero C es diferente, pero todos siguen siendo perpendiculares entre sí. Las celdas tetragonales pueden ser tetragonal simple o primitiva o tetragonal centrada en el cuerpo. Otro tipo de estructura es el sistema ortorrómbico. En este sistema cristalino, tanto el vector A, el vector B y el vector C son diferentes, pero siguen siendo perpendiculares entre sí. Hay 4 celdas ortorrómbicas diferentes, que son ortorrómbica primitiva o simple, ortorrómbica centrada en el cuerpo. También está la ortorrómbica centrada en la base y la ortorrómbica centrada en las caras. Otro sistema de estructura es el sistema monoclínico. El sistema monoclínico es similar al hexagonal, excepto por el hecho de que todos sus lados son diferentes, tanto el A, el B y el C. Existen 2 celdas para el sistema monoclínico, que es el monoclínico primitivo y el monoclínico centrada en la base. Y los tipos de estructuras cristalinas. Otro tipo de estructura sería el sistema triclínico. Ese sistema triclínico no existe simetría, todos los ángulos son diferentes entre sí y no necesariamente alguno tiene que ser de 90 grados, todos sus lados también son diferentes. Otra estructura, el sistema trigonal ropoéntrica, es un tipo de particular de estructura similar a tomar un cubo y estirarlo a lo largo, en 2 vértices opuestos. Todos los lados son iguales y también sus ángulos, pero estos no son de 90 grados. Otros ejemplos de estructuras cristalinas pueden ser la sal, el diamante, el grafito. El grafito es otra forma muy común de carbono. En este caso se trata de láminas de átomos de carbono unidos entre sí, forman 2 anillos de 6 miembros, lo que da origen a una estructura cristalina hexagonal por su forma por su estructura totalmente ordenada. También se puede, por lo que es un material también conductor, se puede caracterizar que aunque no es tan duro como el diamante, sí tiene una estructura bastante sólida. Esos fueron pues las estructuras cristalinas.